riqueza y la felicidad no siempre andan mano a mano. De hecho, usted probablemente conoce a alguien que disfruta de un estilo de vida lujoso y espléndido, pero muestra los signos clásicos de aburrimiento e incluso depresión. Hoy en Visión para Vivir, escucharemos al pastor Carlos Azazueta con la continuación de este fascinante estudio de Salomón, este rey de la antigüedad conocido por sus logros, y quien, aunque estuvo en la cima del mundo, nunca estuvo satisfecho completamente. Y ahora, abra su Biblia en el primer libro de Reyes y continuemos con este mensaje titulado Cuando el corazón se aparta. Regresemos ahora al primer libro de Reyes, capítulo 9. Él no era responsable ante nadie. Fíjese muy bien. Primero de Reyes 9:17. Restauró pues Salomón a Gezer y a la baja Bet-Jorón, a Balaad y a Tadmor en tierra del desierto. Asimismo, todas las ciudades donde Salomón tenía provisiones, y las ciudades de los carros, y las ciudades de la gente de a caballo. Por cierto, aquí vemos que también coleccionaba carros. ¿Qué hace una persona cuando ya no tiene más que hacer? Bueno, pues se vuelve coleccionista de carros, a lo mejor. Algunos coleccionan monedas, otros estampillas. Salomón coleccionaba carros. Esa era la moda de esos días. Él coleccionaba todo tipo de carros. Seguimos leyendo. Y todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén, en el Líbano y en toda la tierra de su señorío. Capítulo 9, versículo 1. Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer. Usted puede continuar leyendo para que vea que todo lo que él deseaba lo obtenía. De paso, él le transmitió esa actitud a su propio hijo, Roboam. Bueno, veremos en nuestro próximo estudio con más detenimiento, pero cuando su reino cayó y él se retiró de la escena, y su hijo tomó el cetro, nos dice que su hijo ignoró el consejo de los ancianos y sabios, y siguió a sus propios contemporáneos, los cuales lo llevaron por un mal camino, tal como su papá. ¿Por qué nos sorprende eso? Un padre que no le rinde cuentas a nadie, tiene un hijo y lo entrena para que no le rinda cuentas a nadie. Y cuando su hijo llegó al poder, Roboam, de inmediato dividió el reino. Él era tal como su padre. Deseo hablar un poco en cuanto a este tema de ser responsable ante los demás y de rendirnos cuentas unos a otros, porque creo que estamos en un tiempo en el que estamos viviendo esto, y debo decirlo con mucho cuidado. En días recientes hemos escuchado en cuanto a las fallas de líderes cristianos y cómo otros se están desintegrando por eso. Y necesito decirlo con cuidado porque no quiero que usted automáticamente piense que cada vez que escuche acerca de un líder cristiano que sirve verdaderamente a Dios, usted sienta desconfianza. Eso sería irse al otro extremo. No todos los líderes cristianos son deshonestos. Yo creo que podríamos decir que la mayoría de ellos son confiables, pero algunos han perdido el sentido de responsabilidad ante los demás, ante la familia, ante sus contemporáneos, ante sus colegas, ante una congregación, ante una junta de ancianos. Ellos tienen sus propios programas, ellos toman sus propias decisiones, no le rinden cuenta a nadie, y la verdad, eso levanta sospechas. El pastor Jim Getz ha hecho una gran contribución al cuerpo de Cristo en su libro titulado Edificándoos unos a otros. En este libro hay un capítulo titulado Sometiéndose unos a otros, y quisiera extraer algunos puntos de aquí para ilustrar lo que trato de decirle. Escuche. Pregunte al cristiano promedio qué es lo que piensa cuando escucha la palabra sumisión. Y generalmente la respuesta tendrá algo que ver con el matrimonio, particularmente las acciones que deben tener la esposa hacia el marido. Una razón para esto, desde luego, es que la Biblia hace referencia a la sumisión de la mujer. Otra razón por la que el cristiano promedio piensa en términos de la relación matrimonial es porque hemos pasado por alto su uso en el Nuevo Testamento. No es una palabra exclusiva para describir el comportamiento de la esposa hacia su marido. Sumisión es, en esencia, un sinónimo de obediencia. En su uso más generalizado, es ceder a la admonición y el consejo de los demás. En las Escrituras aparece en el contexto describiendo el servicio, la humildad, el respeto, la reverencia, el honor, el ser enseñable y la franqueza. Debemos apresurarnos a decir que los cristianos que están en una posición de autoridad también deben funcionar con una actitud de sumisión. Los maridos son motivados a amar a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia.
Los padres deben tratar con sensibilidad a sus hijos, entendiendo y satisfaciendo sus necesidades. Los ancianos son comisionados a ser siervos. Deben estar dispuestos a servir. No deben enseñorearse sobre otros cristianos usando sus posiciones como medio de ganancias deshonestas, financiera o psicológica o socialmente. Los amos cristianos deben de tratar a sus siervos justa y sensiblemente, así como Cristo nos trató a nosotros. Desafortunadamente, no todos los cristianos en posición de autoridad tienen la mente de Cristo. Algunos hombres utilizan los conceptos de sumisión y señorío para enseñorearse sobre sus esposas y otros, para forzarlos a papeles subordinados. En realidad, ellos han utilizado la Biblia como medio para conseguir lo que se proponen. Esto no es amar como Cristo amó a la iglesia. Eso es egoísmo. Tales hombres todavía necesitan aprender que no se debe demandar el respeto, porque el respeto genuino debe ser ganado. Algo que he encontrado, y que la verdad me disgusta, es que aquellos que desean vivir su propio mundo sin rendirle cuentas a nadie, utilizan versículos como el que dice en 1 de Crónicas 16:22 y el Salmo 105:15, no toquéis a mis ungidos. Y ellos utilizan esos versículos y alardean como si fueran eso, es decir, no responsables ante nadie, y ciertamente no ante usted. Yo hallo en personas así una decadencia, una insensibilidad creciente a la familia. Ahí es donde primero se manifiesta, y luego a otros en el cuerpo de Cristo, que no está a su nivel profesional. Salomón era de esta manera. Después de todo, él era el hijo del rey, él era brillante, y comenzó a creer que era mejor que los demás. Esto preocupó tanto a Dios que se le apareció a Salomón por segunda vez. Observe el versículo 2 del capítulo 9, y fíjese lo que dice. Jehová apareció a Salomón la segunda vez. La primera vez cuando él se apareció fue cuando Salomón recibió el trono. Ahora, aquí, 20 años después, al ver el Señor las señales del deterioro en él, le dice a Salomón, oye, escucha, estás yéndote por un camino que te traerá problemas. Fíjese cómo le dice. Como le había parecido en Gabaón, versículo 3, y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella, para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Mas, si obstinadamente os apartareis de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel sobre la faz de la tierra que les he entregado. Salomón, no pienses que tienes derechos exclusivos de misericordia. Tendré que ser severo, Salomón. Tú eres responsable, sino nadie más, ciertamente ante mí. Tú debes andar conmigo y temerme. Yo nunca sé cómo las palabras que preparo y que comparto se aplicarán a diferentes personas. No sé a quién ha preparado el Espíritu Santo para escuchar estas palabras, pero yo sé que siempre hay algunos. Estoy convencido de que algunos están peligrosamente cerca de creer que son la gran cosa en sí mismos, confiando en su propia habilidad, y están a punto de obtener gran éxito con ello. Y ese es un tiempo peligroso. Muy pocas personas pueden manejar la libertad y esa bendición sin tener ese peligro, sin estar ante esa tentación. Ahora bien, hay 3 pasos que llevaron a Salomón al fracaso final, y se encuentran en el capítulo 11. Pero antes que eso, me gustaría que viéramos lo que nos dice Deuteronomio capítulo 17. Mantenga su lugar abierto en el capítulo 11 de Primero de Reyes, y veamos primeramente Deuteronomio capítulo 17. Este es un gran pasaje de la Escritura. Es interesante para mí porque nos da 3 normas que debían seguir los reyes de Israel. Y el Señor les da estas normas antes siquiera que hubiera reyes en Israel. Es como los consejos que usted recibe antes de tener hijos. Esos consejos que le dio a lo mejor su padre o su madre antes de que usted llegase a tener uno. Ciertas palabras que ellos esperaban que usted nunca olvidara en cuanto a la crianza de los hijos. Y el Señor le dio a Israel ciertas normas para cuando ellos llegaran a tener un rey.
capítulo 17, versículo 14 de Deuteronomio. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están a mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo de Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Marque esto bien, estos son estatutos, normas para un rey piadoso. 3 cosas importantes. Número 1, él no aumentará para sí caballos. 2, vea el versículo 17. Ni tomarás para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Y número 3, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancias. 3 áreas en las cuales Salomón fracasó. Antes de regresar a 1 de Reyes 11, continuemos leyendo. Dios es muy práctico. Él sabe cómo solidificar la verdad en nuestras mentes. Note el siguiente proyecto. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Él deberá tomar un pedazo de papel, un pergamino, y con su propia mano, con su propia pluma, escribir lo que he escrito aquí en la ley. Él lo debe escribir no en sus propias palabras, sino tal como yo lo he escrito. Así dice el Señor. ¡Wow! Versículo 19. Y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que haga 2 cosas, fíjese muy bien, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, o sea, a tomar a Dios en serio, y vea el versículo 20, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, en otras palabras, para que rinda cuentas ante ellos. Salomón fracasó en las 2 cosas. Primero, versículo 19, él no temió al Señor su Dios. Él anduvo en sus propias fuerzas, no tomó a Dios en serio. Y segundo, él nunca fue responsable ante sus hermanos, no le rindió cuentas. Él se había elevado por sobre ellos. Ellos eran siervos de Salomón. No era que ellos servían junto con él. Ellos le rendían cuentas a él. No era que ellos le daban consejos a él. Nunca leemos de algo así en las Escrituras, que él recibiera consejos, especialmente en los últimos años de su vida. Él no tomó a Dios en serio y no era responsable ante nadie. Ahora estamos listos para leer 1 de Reyes, capítulo 11. Esta es una preparación perfecta para el capítulo 11. Salomón ahora está avanzado en edad. Ya ha escrito el Cantar de los Cantares. Ha escrito Proverbios. Él ya era bien conocido, tenía mucha fama, era rico. Sin embargo, estaba en una situación muy inestable. Él se sentía erosionado y se había convertido en un espécimen patético. Veamos cómo fue que ocurrió esto en estos siguientes 4 pasos hacia el fracaso que él tomó. Lo veremos aquí en este pasaje. Versículo 1. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. Él estaba cautivado por las mujeres no judías. Él no se enamoró de las mujeres judías, a él le gustaban las mujeres del Faraón. A las de Moab, sigue diciendo el versículo, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. A él le gustaban las mujeres extranjeras. Gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os allegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Primero que nada, yo noto en estos pasos hacia el fracaso de Salomón lo siguiente. Intencionalmente ignoró la palabra escrita de Dios. Él intencionalmente ignoró Deuteronomio 17. Él sabía que ese pasaje estaba allí. No piense por un momento que Natán no le había dado este consejo. Pero el darle consejos a los niños o jóvenes no es lo mismo que hacer que ellos mismos los absorban por sí mismos. ¿Cuántos padres pueden testificar de esto? Por alguna razón, Salomón dejó de escuchar con su corazón al avanzar en edad. Él podía escuchar bien, pero no oía. Así que él intencionalmente ignoró las advertencias escritas de Dios. Las acabamos de leer en el capítulo 17 del libro de Deuteronomio. Lo segundo que noto es que en la segunda parte del versículo 2, él hacía alarde de sus propios deseos. El texto dice, a estas, pues,
se juntó Salomón con amor. Mi entendimiento de esto es que él se aferró a ellas. Él andaba en público con ellas y tal vez con muchas de ellas a la vez. Él llegó a tener 700 esposas y 300 concubinas. La Biblia dice que sus mujeres desviaron su corazón. Eso es exactamente lo que ocurrió. Él se aferró a ellas en amor. Y como consecuencia, tal como Dios le había dicho, él cayó bajo el hechizo de ellas. La razón, en parte, era que él estaba poniéndose viejo y no las podía resistir. Ellas eran manipuladoras, astutas e ingeniosas. Ellas habían sido creadas en hogares idólatras, de manera que él alardeaba de sus propios deseos. A él le apasionaban los deleites sensuales. Por alguna razón, a él le encantaban las perversiones que las mujeres extranjeras traían para satisfacer sus deseos. Él tenía una mente torcida, de verdad. Seguimos leyendo. Y cuando Salomón era ya viejo, es decir, el avanzar en edad no es garantía de que uno se vuelva más sabio. No olvide eso. Si usted pasa por los lugares donde se muestran películas solo para adultos, podrá notar que no solamente hay jovencitos allí, sino que hay muchos hombres mayores quienes se están alimentando de esa basura. El libro de Job dice, no son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Salomón, aunque ya estaba viejo, no puede resistir a las mujeres en su vida. Y el pasaje dice, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. El corazón de Salomón no era perfecto. Versículo 6. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová. Tercer paso al fracaso. Él resistió el dedicarse completamente a las cosas de Dios. Él jugó con ellas. Esa era su religión de los sábados. La utilizaba para limpiar su conciencia de culpa, lo suficiente como para regresar a sus propias prácticas indeseables. Él jugaba con las cosas de Dios. No estaba comprometido a ellas. El daño ya estaba hecho al envejecerse. Las líneas de resistencia ya se habían derrumbado. Él pudo haber sido una persona formidable, pero no lo fue en absoluto. En el versículo 8, veamos una escena triste. Así hizo por todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. El cuarto paso al deterioro es, él buscó satisfacer a sus amigos no piadosos. Por cierto, estos 4 pasos son muy prominentes hoy en nuestros días, para todos aquellos que se descarrían de la fe. Salomón deseó satisfacer a sus amigos que no eran piadosos. Él hizo cosas para satisfacerlos a ellos. Él hacía lo que ellos querían. Salomón, necesitamos tener nuestro propio templo para nuestro ídolo. Tú tienes dinero para hacerlo. Toda la tierra es tuya. Edifícame uno aquí. Edifícame el nuestro allá. Y el nuestro lo deseamos aquí, de color azul. Pon esas joyas alrededor de ese ídolo. Y ese otro ponlo un poquito más alto. No, yo quiero que el mío esté decorado de tal forma. Y él llegó a ser como un títere de miles de deseos. Qué hipocresía era cuando él hablaba del Dios verdadero. Aquí se mencionan los dioses falsos por nombre. Es un poco inusual el hallar una lista de ellos por nombre, pero observa el versículo 5. Él siguió a Astoret. Qué interesante, ¿no es cierto? No las esposas, sino el propio Salomón. Él siguió a Astoret. Astoret, por cierto, era la diosa de los sidonios. Era la diosa de la fertilidad cananea. Era la diosa de la sexualidad, del amor sensual. Ella era la diosa de la maternidad y la fertilidad, toda gama de placer sensual. Las peores cosas de la carne eran practicadas por los que adoraban a Astoret. El diccionario sobre arqueología de Unger nos dice lo siguiente: la pala del arqueólogo ha descubierto cosas que no son apropiadas incluso para una enciclopedia como esta. Ni el mismo autor siquiera nos dice cuáles son. Así de sucias eran. Y Salomón participaba de todo esto. El gran hijo de David, el de gran talento, el de genio entre los genios de su época, cayendo en la trampa de Astoret. Luego tenemos al dios Milcom en la lista. Milcom era un poco como el dios Baal. Este dios Milcom, en el versículo 5, se dice que era ídolo abominable a los amonitas. Este es el dios de la autoridad y el señorío.
Salomón se subordinó a las exigencias de Milcom. Y si eso no fuera suficientemente malo, él siguió y edificó un lugar alto, en versículo 7, a Quemos. Y Quemos es mencionado junto con Moloch, ídolo abominable a los hijos de Amón. Estos son dioses de la crueldad y los sacrificios de niños. Y Salomón estuvo involucrado en eso también. ¿No es interesante que cuando una persona se descarría, inevitablemente hay un gran énfasis en la sensualidad, en el orgullo fuerte y terco y un sentido de crueldad? Si es necesario, tanto hacia otros como hacia sí mismo, aún al punto de causarse dolor, incluyendo el suicidio. Dice el versículo 9 que el Señor se enojó contra Salomón y se le apareció por tercera vez y lo llamó para que rindiera cuentas. Quiero dejar dos cosas con usted como una aplicación personal sobre lo que hemos estudiado en este momento. Primero que nada, ningún corazón se aparta repentinamente. Algunos de ustedes están apartados ya. Eso no ocurrió de la noche a la mañana. Usted conoce su propia condición en este momento. Usted sabe cómo llegó a esa posición en la que se encuentra. Nunca soñó que llegaría tan lejos como ha llegado, o tan bajo, pero está allí. Eso no ocurrió repentinamente. La segunda cosa es la siguiente. Ninguna persona que está apartada tiene que quedarse en esa condición. La provisión de la gracia dice que Dios le puede rescatar. ¿Cuál es el pensamiento más grande que puede ocupar la mente del hombre? Se le preguntó a un hombre y dijo, su responsabilidad ante Dios. Esta fue una sabia respuesta, a decir verdad. Mi temor es principalmente por aquellos que han crecido en hogares cristianos y que recuerdan que desde siempre sus padres han tomado parte regular y fielmente en las cosas de Dios, porque ellos aman las cosas de Dios hasta el día de hoy. Y como resultado de estar en una verdad que ellos mismos no han vivido, su gran tendencia es la de servir a la diosa Astoret y a los dioses Quemos, Milcom y Moloch de nuestros días. Esos dioses y diosas todavía viven, ¿no lo cree? Estamos observando el deterioro de la vida del rey Salomón, mientras que la erosión de su carácter continúa. Usted está escuchando a Visión para Vivir con el mensaje titulado Cuando el corazón se aparta. Escucharemos al pastor Carlos A. Zazueta en unos momentos más con la conclusión del mensaje de hoy. Así como una carrera prueba el corazón de un corredor, la adversidad prueba la fortaleza de nuestro carácter. ¿Qué tan bien corre usted cuando las cumbres de la vida se vuelven más altas y escarpadas? ¿Qué hace cuando se vuelve difícil seguir adelante y se siente tentado a abandonar la carrera? La manera en cómo respondemos ante la adversidad expone la verdadera condición de nuestro carácter. Poniendo a prueba la integridad, le ayudará a fortalecer su integridad cuando las cosas se ponen dificultosas. ¿Y qué mejor ejemplo de integridad que Job? Adquiera hoy su copia de este mensaje al enviar su donativo a la siguiente dirección. Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. Otra forma de comunicarse con el ministerio es llamando al 469-535-8433 y una de nuestras representantes le ayudará con su donación. Pero si desea donar de manera electrónica, siempre lo puede hacer visitándonos en visionparavivir.org o a través de la aplicación móvil a cualquier hora del día para hacer su donativo de una manera rápida y segura. Y al igual, solicitar su copia personal del mensaje, poniendo a prueba la integridad. Y ahora, cedemos nuevamente el micrófono al pastor Carlos para concluir el programa de hoy. Hablemos con Dios. Padre Celestial, te pido en este momento que de una manera muy especial lleves a cabo el ministerio de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Toma las riendas ahora que mi voz deje de escucharse. Toma el ministerio de tu palabra y mézclalo con las palabras de tu Espíritu para traer una convicción profunda de nuestro pecado. Líbranos de sustituir una decisión de la voluntad con una reacción emocional.
El sentirnos tristes por el pecado no hace nada en cuanto al pecado. Permítenos enfrentarlo cara a cara y confesarlo delante de ti. Permítenos ser tu pueblo en lo externo, así como en lo interno también. Ayúdame a mí personalmente a ser ejemplo de lo que estoy hablando para todos aquellos que están aquí y los que me escuchan a través de las ondas radiales, para que haya una integridad verdadera y una integridad auténtica en mi vida. Lleva a cabo esto en lo profundo de nuestras vidas, Padre Santo, donde nadie más pueda ver, cuando estamos solos, cuando estamos en la oscuridad, donde no hay apariencias, donde solamente estás tú. Te pido que ministres a todos los que escuchan, jóvenes y no tan jóvenes. Permite que tomemos el tiempo, luego de escuchar este mensaje, para hacer una evaluación interna de lo que hemos escuchado, para ver cómo nuestras vidas deben ser cambiadas y moldeadas a tu imagen, y pedirte a ti la ayuda para ello. Santifícanos como tú eres santo, de manera que seamos libres para ser quienes tú quieres que seamos nosotros, pero a la vez santos, andando en tu luz, tal como anduvo tu Hijo Jesucristo. Y es precisamente en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo en quien pedimos todas estas cosas. Amén. Aprenda más de la vida de Salomón con el mensaje titulado ¿Cómo trata Dios con la rebelión? Mañana, aquí en Visión para Vivir.